viviste las horas previas al golpe de Estado? Quiero preguntarte, ¿se podía visualizar claramente que venía una dictadura de 13 años prácticamente? No. Que iban a dar, o que muy probablemente iban a intentar dar un golpe de Estado, sí. Por eso estaba resuelto a nivel del movimiento estudiantil, a nivel del movimiento obrero, ocupación inmediata de los locales, de todo el centro de estudio, de trabajo y todo lo demás. No pensábamos que iba a durar tanto. Pensábamos que con tanta la fuerza que tenía la gente, el pueblo que no los quería y todo lo demás, sin embargo tuvieron ese apoyo y bueno. ¿Te vino miedo de caer presa? ¿Lo tenías como previsto dentro de tu panorama de ese momento? Previsto lo tenés. Lo que no tenés previsto, que creo que nunca se puede tener previsto, es que haya seres tan monstruosos que hayan hecho cursos de especialización para torturar y destruir gente. Eso ni siquiera hoy lo acepto. No lo puedo entender. No hay forma de que lo pueda entender. Que ellos discutieran entre ellos a ver cuál torturaba mejor. Porque era una pica en medio de... Vos estabas colgada, ¿tá? Y ellos decían, no, porque la picana así y asá. Bueno, yo te voy a decir, ¿tá? ¿Cómo estaba yo? ¿Así desde el comienzo o luego de haber... durante la desaparición de los 3 meses? Ahí. ¿Tá? Desnuda, con una capucha apretada, negra apretada acá. Atada hacia atrás, a veces con las esposas o a veces con un alambre, colgada de un gancho hacia arriba que quedabas en el aire, con lo cual esta parte de acá te empezaba a hacer brack y se te empezaban a zafar todos los ligamentos, ¿está? Y en esa condición te ponían picana, con lo cual la sacudida del cuerpo por el choque eléctrico era brutal, ¿está? Y la picana en las zonas más sensibles, por supuesto. Genitales, la boca, etcétera, etcétera. Ahí no tenés noción del tiempo. Perdés totalmente el hecho de estar a oscuras, el hecho de estar siempre a oscuras además. A veces como que, no sé si era como una forma de defensa del cuerpo, pero que bajabas cortina y no. Y mientras la picana te pedían nombres, te pedían información. A veces cortaban y te mostraban algo, una foto o algo. Después te llevaban, sí, arriba a interrogatorio. De lo contrario, era la tortura por la tortura misma, digo. La tortura para ellos era lo elemental para lograr destruirte psíquica y físicamente, claro, de manera que de obtener información, pero si no obtenían información, que vos quedarás anulada como ser pensante o político, lo que fuera, porque el tema también, ellos sabían que toda esa historia después en algún momento trascendía hacia afuera, y el miedo es la mejor forma de controlar a la gente. Sin duda. Sin duda. La gente, tengo miedo, no voy a denunciar porque tengo miedo. ¿Cómo te relacionaste, te vinculaste con el tema una vez que saliste del penal? Cuando salimos, era la vorágine de la alegría de salir. La mayoría de las compañeras pensaban que no iban a poder salir nunca, eso era real. Digo, el reencuentro, mal, bien, más o menos, con la familia. Yo tuve mucha suerte, mi familia me esperó, me apoyó siempre, eso fue maravilloso. Y tratar de rearmar tu vida, porque eran muchos años en los cuales, yo por lo menos tuve muchos años clandestinas. Además, yo estaba trabajando en el hospital de clínicas, después no pude seguir trabajando por el golpe, y había quedado muy separada de todo. Mi marido estuvo preso también, o sea que había que armar un poco eso. Cuando terminamos de armar todo eso, ya estábamos como embarcadas en una situación de, digamos, ver cómo se puede empezar a manejar, y nos llega el golpazo del voto verde, la pérdida del voto verde, la ley de caducidad que nos cierra las puertas. O sea, algunas compañeras pudieron hacer alguna denuncia un poco antes y bueno, inmediatamente quedó todo trancado. Entonces, en determinado momento nos llega el aviso que están reconstruyendo el penal de Punta de Rieles y que hay una posibilidad de recorrer. Bueno, ya nos anotamos unas cuantas para ir a ver el penal.
nos reencontramos, pasamos teléfonos, no sé qué, y después resolvimos empezar a juntarnos en AEBU a hablar de lo que había pasado. ¿Estamos hablando de qué año? En el 2010, Bien. octubre del 2010. No sé Recién. sí. En 2010 recién comenzaron a agruparse y a tratar de Las recordar. mujeres, las mujeres. Estamos hablando del grupo de 28 sí, mujeres. Sí, 28 mujeres. Éramos más al ¿Antes principio. ninguna de esas 28 trató de juntarse? Sí, no, se hicieron algunas denuncias aisladas en forma o individual o con algún grupo de acuerdo a dónde habías caído tú, o sea, el grupo que tenía que ver con la caída tuya. Pero no trataron de persuadir esas que llegaron a hacer denuncias individuales al resto del grupo para tratar de... Es que no era esto fue una cosa que se dio así, de esa forma. Y no la pensábamos, o sea, inicialmente era reencontrarnos, conversar, hasta que alguna compañera empezó a decir un poco más. Ya no solo, bueno, cómo estábamos pasando, las cosas las dificultades y todo lo demás, sino las situaciones que habíamos vivido. ¿Pensaste en liberarte cuando estabas desaparecida? No, pensé en matarme. La liberación ahí era como imposible. Imposible, ni siquiera. ¿Tuviste medios para matarte? No. Se aseguraba muy bien. ¿Por qué? Bueno, vos algo me explicaste antes de comenzar la entrevista, ¿por qué recién en 2012 se presenta la denuncia y no, ya no te pregunto en el 85, te pregunto en el 2005, cuando se abren las causas de violaciones a los derechos humanos? Yo un poco te explicaba que hubieron varios procesos, no todas hicimos el mismo mecanismo, algunas compañeras estaban dispuestas ya antes a denunciar. Estábamos un poquito solas, no tuvimos lo que ahora exigimos, juzgados especializados, fiscalías especializadas en derechos humanos, un acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas y a los familiares, porque los familiares sufren mucho. Sin duda, sin duda. ¿Ah? Porque no es fácil oír no. Cosas que le pasaron a una persona querida, claro. Entonces, todo eso que no estaba, bueno, hizo que nosotros, algunas ya como que un poco antes, otras después, pero no se había logrado formar un grupo, que es lo que te da la fuerza. El grupo te da la fuerza. ¿Y el objetivo de esta denuncia es encontrar responsabilidades para vos personalmente? No. ¿Por dónde pasa? No, el objetivo de esta denuncia es... Yo te decía una cosa que me pasó con una persona que me hizo una consulta y hablando surgió el tema de que había sido violada cuando niña. Entonces, cuando yo le pregunto por qué no lo denunció, me dijo 3 cosas. Porque no me iban a creer, porque era mi palabra contra la de otra persona, y la otra persona era muy creíble. Señor. Segundo, porque me daba mucha vergüenza, porque me daba culpa, porque yo sentía que él me había dicho que la culpa la tenía yo, porque ¿por qué me había puesto esa pollerita corta? Y ellos a nosotros nos decían, vos te la buscaste, vos sabías que te iba a pasar eso. Vos seguiste militando, te fuiste de tu casa, si hubieras estado en la cocina ocupándote de tu casa, no te estaría pasando esto. La culpa la tenía yo por militar. Pero no te convencían ahí, ¿verdad? No. Y el tercer tema es, ya pasó mucho tiempo. Nosotros cuando nos juntamos empezamos a recordar situaciones, pero frente al juzgado se reviven, porque frente al juzgado tú sentís que por primera vez te están escuchando de verdad, cosa que no lo sentimos durante muchos años. No podíamos hablar, hablar entre nosotras, hablar con gente que te pudiera entender, sí, pero tú no podés hablar realmente de estas cosas si no sentís que hay una persona que te quiere escuchar y que además pueda hacer algo para tratar de que en el futuro estas cosas no se repitan. Bien.
Y cuando la Suprema Corte de Justicia en febrero pasado dice que los delitos de la dictadura son delitos comunes, ¿duele? Duele. Además de no estar de acuerdo en lo teórico, ¿duele? Duele porque la pelea fue una pelea terrible de la humanidad contra esto, que sigue siéndolo. A las pruebas me remito de lo que está pasando. O sea, en Nuremberg, cuando se logró armar el tema de los delitos de lesa humanidad, justamente lo que se llegó, después de una discusión muy profunda, es que hay delitos que afectan al conjunto de la humanidad, por la forma como se dan y como se plantean, o sea, la agresión al ser humano en toda su integridad, pero además en forma continua, sistemática. Nosotros denunciamos 12 años abarcamos, las 28 mujeres abarcamos 12 años de dictadura y terrorismo de Estado, o sea, porque arranca desde el 72 hasta el 83, en lugares, en centros militares y infiernos, porque eran casas también, la casa de Punta Gorda, en distintos lugares en el interior también, para que se vea que fue una política generalizada. No fue una cosa sistemática y generalizada. No fue una cosa de un sector que en determinados momentos se enloquecieron. No. Fue el vía libre. Fue el acá está todo permitido. No se anuló la caducidad, la ley de caducidad en el 89 y tampoco en el 2009 en esas dos instancias. En el 89 se salía de una dictadura, 4 años, era muy poco a lo mejor relativamente el tiempo y el miedo capaz que continuaba. Quiero tu evaluación, no la mía. Más una cosa, más la mentira institucional. La mentira institucional... Que volvía la dictadura, la propaganda. Sí, pero no solo eso, que no habían desaparecidos en Uruguay. También. Lo dijo el señor presidente Sanguinetti, siendo presidente. Esa mentira caló. Sí. Tuvo su resultado en ese voto amarillo que finalmente ganó. Y en el 2009, ¿qué pasó para vos? ¿Por qué no se anuló la ley de caducidad en esa instancia? Bueno, yo creo que así como yo sigo convencida políticamente de que mi opción fue correcta y sigo tratando de ayudar en la misma dirección, yo pienso que no todos dentro del actual sector político en el que yo milito, que en general digo, no está sectorizado, no soy de ningún partido en especial, no todos opinan de la misma manera. ¿Está? Y eso no ayuda. Las secuelas, las consecuencias de lo que vos viviste con 17, 18, 19 años siguen hasta ahora. ¿Que tenés qué edad? 64 tengo. ¿Y cómo lo llevaste después? ¿Cómo hiciste? Lo sigo llevando de a poco, pero volvemos a revivir cosas, a tener lo que se llama situaciones intrusivas, o sea, volvés a revivir cosas que pasaron. ¿Y te afecta tu vida diaria en algún momento? No es que todos los días, es imposible que no, o sea, siempre te está afecta. Incorporado. Yo creo que eso está, ya quedó así, pero nos duele muchísimo el tema de los compañeros que no pudieron, que no los hemos podido encontrar. Muchas gracias, Ivonne, de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes.